El día que mi hermana anunció su admisión a Harvard, mis padres me señalaron y dijeron, «Busca otra mesa», durante la cena de celebración en el restaurante italiano, al que habíamos ido durante 20 años. Mi madre incluso añadió que solo necesitarían una silla en la futura boda de mi hermana, ya que los médicos de Harvard no se mezclan con perdedores. Saqué mi diploma de Yale de mi bolso para mostrárselos. Había estado guardando la sorpresa para ese momento. Lo coloqué en la mesa junto con las llaves del apartamento que había comprado, y me fui. El silencio que siguió fue tan denso que incluso los meseros dejaron de moverse. Alejandra, mi hermana menor, tenía la boca abierta viendo mi diploma de Yale, mientras mis padres miraban las llaves como si fueran objetos de otro planeta. Mi madre, Elena, fue la primera en reaccionar, tratando de tocar el diploma con manos temblorosas. Esto tiene que ser falso», murmuró. Mi padre, Roberto, simplemente me miraba con esa expresión que conocía desde niña, la del hombre que acababa de darse cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Pero yo ya no era la Valentina de 18 años que había salido de esa casa después de la graduación de preparatoria, cuando me dijeron que no tenían dinero para mi universidad porque habían ahorrado todo para los futuros estudios de medicina de Alejandra en Harvard. Ahora tenía 25 años, un título en finanzas de Yale, y acababa de comprar mi primer apartamento en el distrito financiero de la ciudad. Lo que mis padres no sabían era que durante los últimos 7 años, mientras ellos presumían que su hija perfecta iba camino a convertirse en doctora, yo había estado construyendo mi propio imperio en silencio. La obsesión de mis padres con Harvard y los médicos comenzó cuando Alejandra tenía apenas 5 años y yo 12. Recuerdo perfectamente el día que llevaron a mi hermana a un control médico, y el pediatra elogió su inteligencia. «Esta niña tiene potencial para Harvard», había dicho en broma, pero mis padres lo tomaron como una profecía sagrada. Desde ese momento, todo en nuestra casa giró alrededor de preparar a Alejandra para ser médica en Harvard. Mientras ella tenía tutores privados, clases de piano para desarrollar sus habilidades cognitivas y campamentos de ciencias cada verano, yo me las arreglaba con libros usados y trabajos de medio tiempo. «Valentina es práctica», decían mis padres cuando alguien preguntaba por mis estudios. No todos pueden ser médicos. La diferencia en el trato era tan evidente que incluso nuestros tíos comentaban en voz baja durante las reuniones familiares. Cuando llegó el momento de aplicar para la universidad, la conversación fue brutal pero clara. «Mija», me había dicho mi padre en la cocina, «hemos estado ahorrando para la educación de Alejandra desde que era pequeña. Tú eres mayor, puedes encontrar tu propio camino. Además, las universidades estatales son más apropiadas para alguien con tus capacidades». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Al día siguiente, caminé hasta la oficina de ayuda financiera de mi preparatoria y solicité toda beca disponible. La consejera, la señora Martínez, me miró con compasión. «Valentina, con tus calificaciones y actividades extracurriculares, tienes oportunidades en universidades de primer nivel. No dejes que nadie te diga lo contrario». Ella fue quien me ayudó a aplicar a Yale, Cornell y otras universidades de la Ivy League en secreto. Cuando llegó la carta de aceptación de Yale con beca completa, mis padres estaban tan ocupados celebrando que Alejandra había sido aceptada en el programa premédico de la Universidad Estatal, que apenas prestaron atención cuando les dije que también había sido aceptada en una universidad. «Qué bueno, mija», había murmurado mi madre sin siquiera preguntar cuál. «Seguro es una buena escuela técnica». Me fui de casa con una maleta y $1,000 que había ahorrado trabajando en una cafetería. Durante mi primer año en Yale, mis padres me llamaban ocasionalmente para contarme sobre los logros de Alejandra en sus clases de biología. Nunca preguntaron sobre mis estudios, mis calificaciones o cómo me las arreglaba financieramente. En Yale descubrí un mundo completamente diferente. Profesores que reconocían mi potencial, compañeros que valoraban mis ideas, oportunidades que nunca imaginé posibles. Sobresalí en finanzas corporativas y para mi segundo año ya tenía pasantías en firmas de Wall Street. Mientras mis padres enviaban fotos de Alejandra en su laboratorio de química básica, yo estaba aprendiendo a manejar carteras de inversión de millones de dólares. Durante las vacaciones, regresaba a casa convertida en una extraña en mi propia familia. Las conversaciones en la mesa seguían girando exclusivamente alrededor de los planes de Alejandra para aplicar a Harvard. Cuando Alejandra sea doctora, cuando Alejandra tenga su consulta, cuando Alejandra se case con otro médico de Harvard, yo era simplemente un mueble más en esas cenas. Mi hermana, por su parte, había crecido creyendo genuinamente que era superior a mí. No era malicia pura,
sino el resultado de años de ser tratada como la princesa destinada a la grandeza. Valentina, me había dicho en mi última visita antes de graduarme de Yale, cuando sea doctora, te podré conseguir un buen trabajo como recepcionista en mi consulta. Será mejor que trabajar en oficinas normales. La graduación de Yale fue un momento agridulce. Graduarse magna cum laude en finanzas, con ofertas de trabajo de las mejores firmas de inversión del país, y no tener a mi familia ahí para celebrarlo. Mis padres habían declinado venir porque coincidía con la ceremonia de inducción de Alejandra a la Sociedad de Honor de su universidad. Es un evento muy importante para su futuro en medicina, me había explicado mi madre por teléfono, como si yo fuera demasiado tonta para entender las prioridades familiares. Durante los 3 años siguientes a mi graduación, construí meticulosamente mi carrera y mi vida independiente. Trabajé 80 horas semanales en Goldman Sachs, ahorré cada centavo posible e invertí inteligentemente cada bono que recibía. Mientras tanto, las llamadas familiares seguían siendo un monólogo sobre los preparativos de Alejandra para aplicar a las escuelas de medicina. Alejandra está tomando el MCAT el próximo mes. Alejandra está haciendo trabajo voluntario en el hospital. Alejandra consiguió una carta de recomendación increíble de su profesor de bioquímica. Nunca preguntaron sobre mi trabajo, mis logros o mi vida personal. Era como si no existiera excepto como audiencia obligada para las actualizaciones sobre la futura doctora de la familia. Hace 6 meses, cuando finalmente tuve suficiente dinero ahorrado, comencé a buscar apartamento. No cualquier apartamento, sino algo que reflejara el éxito que había alcanzado por mis propios méritos. Encontré un lugar perfecto. 2 habitaciones, balcón con vista a la ciudad, en el distrito financiero donde trabajaba. El día que firmé el contrato, sentí una satisfacción que no había experimentado desde mi graduación de Yale. La ironía más cruel era que mientras mis padres seguían esperando que Alejandra fuera aceptada en Harvard para medicina, yo ya había logrado algo que consideraban imposible para mí: graduarme de una universidad de la Ivy League más prestigiosa que Harvard en ciertos rankings, y tener un trabajo que pagaba más de lo que mi padre había ganado en toda su vida. Pero guardé mi secreto, esperando el momento perfecto para revelarlo. Ese momento llegó cuando mi madre me llamó hace 3 semanas, casi gritando de emoción por el teléfono. «Valentina, tu hermana fue aceptada en Harvard. Va a ser doctora. Finalmente tenemos una profesionista exitosa en la familia». La frase «finalmente tenemos una profesionista exitosa» me dolió más de lo que esperaba. La cena de celebración fue planeada como un evento digno de la realeza. Mis padres reservaron una mesa grande en Bella Vista, nuestro restaurante familiar donde habíamos celebrado todos los momentos importantes durante 2 décadas. Invitaron a tíos, primos, vecinos cercanos, básicamente a cualquiera que pudiera servir como audiencia para proclamar la superioridad de Alejandra. Llegué al restaurante vestida elegantemente pero sin llamar la atención, cargando el bolso donde había guardado cuidadosamente mi diploma de Yale y las llaves de mi nuevo apartamento. La mesa estaba decorada con globos dorados y una pancarta que decía «Felicitaciones a nuestra futura doctora Alejandra». Mi hermana llevaba un vestido rojo brillante y una sonrisa que parecía permanentemente pegada a su rostro. Durante la primera hora, escuché pacientemente mientras cada persona en la mesa felicitaban a Alejandra y mis padres recitaban una versión idealizada de cómo habían sacrificado todo para darle la mejor educación posible. Siempre supimos que Alejandra era especial, decía mi madre. Desde pequeña mostraba esa inteligencia que solo tienen los futuros médicos. Cuando llegó el momento del brindis oficial, mi padre se puso de pie con su copa de vino y comenzó su discurso. Estamos aquí para celebrar que nuestra hija Alejandra ha sido aceptada en Harvard para estudiar medicina. Como padres, no podríamos estar más orgullosos. Finalmente, la familia Moreno tendrá un doctor. Hizo una pausa teatral y me miró directamente. Por supuesto, también estamos contentos de que Valentina haya encontrado su lugar en la vida, aunque sea diferente. Ese fue el momento exacto en que decidí que había escuchado suficiente. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo todas las miradas se dirigían hacia mí. «Papá», dije con voz clara y calmada, «antes de que sigamos con los brindis, creo que hay algo que la familia debería saber». El silencio fue instantáneo. Incluso los meseros que pasaban cerca redujeron el paso, como si pudieran sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Saqué mi diploma de Yale de mi bolso y lo coloqué cuidadosamente en el centro de la mesa, justo al lado del pastel de celebración de Alejandra. Hace 3 años me gradué magna cum laude de Yale, que según los últimos rankings está por encima de Harvard en finanzas corporativas. Mi voz era tranquila, pero cada palabra cortaba el aire como un cuchillo. Y ayer firmé la escritura de mi primer apartamento,
que compré con el dinero que he ganado trabajando en una de las firmas de inversión más prestigiosas del país. Las llaves del apartamento hicieron un sonido metálico cuando las dejé caer sobre la mesa, justo al lado del diploma. Mi tío Ernesto fue el primero en levantarse para examinar los documentos, seguido por varios primos que se acercaron con curiosidad. Esto es real, murmuró mi tía Carmen, leyendo el diploma por encima del hombro de mi tío. Mis padres permanecieron sentados, completamente inmóviles, como si ver mi diploma de Yale hubiera activado algún tipo de cortocircuito en sus cerebros. Alejandra, por su parte, había perdido completamente esa sonrisa confiada, y ahora miraba mi diploma como si fuera una serpiente venenosa. Durante los últimos 7 años, continué, manteniendo mi voz serena pero firme. Ustedes han presumido que finalmente tendrían un profesionista exitoso en la familia. La verdad es que lo han tenido todo este tiempo. Simplemente estaban demasiado ocupados mirando en otra dirección para notarlo. Mi madre finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. ¿Yale? ¿Realmente fuiste a Yale? La pregunta me dolió más que cualquier insulto directo. Después de 3 años de graduada, mi propia madre no sabía dónde había estudiado. Sí, mamá, Yale, con beca completa por mérito académico. Mientras ustedes ahorraban cada centavo para los estudios de Alejandra, yo conseguí que una de las mejores universidades del mundo pagara por mi educación, porque reconocieron mi potencial. El rostro de mi padre había pasado de la confusión a algo que parecía pánico. Pero nunca dijiste que era Yale. Su voz se quebró en la última palabra. Sí, les dije exactamente dónde había sido aceptada. Pero estaban tan ocupados celebrando que Alejandra hubiera entrado al programa premédico de la Universidad Estatal que asumieron que mi universidad no era importante. Cada palabra que salía de mi boca era verdad, y dolía pronunciarlas tanto como sabía que dolía escucharlas. En ese momento, mi hermana hizo algo que no había hecho en años. Me miró realmente, no con condescendencia o indiferencia, sino con algo parecido al reconocimiento. Valentina, dijo lentamente. Yo no sabía, pero sus palabras se perdieron cuando mi padre súbitamente se puso de pie, haciendo que su silla se cayera hacia atrás con un estruendo. ¡Esto es imposible!, gritó, su voz quebrándose mientras señalaba mi diploma. ¡Tú no puedes! ¡Tú no eres lo suficientemente inteligente para Yale! Alejandra es la inteligente de la familia. Su estallido emocional hizo que todo el restaurante se girara a mirarnos, pero ya no me importaba la escena que estábamos causando. Me puse de pie, recogí mi diploma y mis llaves, y miré a mi padre directamente a los ojos por última vez. Tienes razón en una cosa, papá. No soy lo suficientemente inteligente para Yale. Soy mucho más inteligente que eso. Fui lo suficientemente inteligente para conseguir mi educación sin su ayuda, construir mi carrera sin su apoyo y comprar mi propio apartamento sin su dinero. Y ahora soy lo suficientemente inteligente para saber cuándo es hora de irme. Caminé hacia la salida del restaurante con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de todos los presentes. Detrás de mí, escuché a mi madre empezar a llorar y a Alejandra susurrar mi nombre, pero no me detuve. Había esperado 7 años para ese momento, y no iba a permitir que la culpa o la lástima arruinaran la satisfacción que sentía. Afuera del restaurante, el aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada liberadora. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba las llaves de mi auto. No de nervios, sino de pura adrenalina. Por primera vez en mi vida adulta, había dicho exactamente lo que pensaba a mis padres, y se sentía increíblemente bien. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que llegara a mi auto. Era Alejandra. No contesté la primera llamada, ni la segunda, ni la tercera. Finalmente, cuando llegué a mi apartamento, vi que tenía 14 llamadas perdidas y 27 mensajes de texto de varios miembros de la familia. Los leí todos mientras me servía una copa de vino en mi cocina de granito negro. Los mensajes de Alejandra eran un torbellino de emociones. Por favor, contéstame. No sabía que había sido a Yale. Mamá no para de llorar. Papá está furioso, pero también confundido. Por favor, regresa. Podemos arreglar esto. Los mensajes de mis padres eran más predecibles. Mi madre oscilaba entre la culpa y la negación. Mija, por favor ven a casa. Podemos hablar. Seguido por, no entiendo por qué nos estás lastimando así. Mi padre, fiel a su estilo, había enviado un solo mensaje. Ven a casa ahora mismo. Esta conversación no ha terminado. Pero había un mensaje que me sorprendió. Era de mi tío Ernesto, el hermano mayor de mi padre. Valentina, soy muy orgulloso de ti. Tu abuela habría estado tan feliz de saber que su nieta se graduó de Yale. Llámame cuando estés lista para hablar. Ese mensaje me hizo llorar por primera vez en la noche.
No de tristeza, sino de alivio. Al menos una persona en mi familia entendía. Durante los siguientes días, mi teléfono no paró de sonar, pero no eran solo mis padres y Alejandra. Aparentemente, la noticia de mi graduación de Yale y mi apartamento nuevo había corrido como pólvora entre nuestros familiares y amigos cercanos. La tía Carmen me llamó para disculparse por todos los años que había asumido que yo no tenía ambiciones académicas. Mi prima Sofía, que siempre había sido condescendiente conmigo, me envió un mensaje largo explicando que siempre había sabido que yo tenía potencial especial. Lo que más me molestaba era cómo todos actuaban como si hubieran estado ciegos durante años. Siempre supe que eras inteligente. Sabía que lograrías grandes cosas. Tu éxito no me sorprende para nada. Mentiras cómodas que se decían a sí mismos para no enfrentar el hecho de que habían sido cómplices del favoritismo hacia Alejandra. El viernes por la noche, exactamente una semana después de la cena desastrosa, Alejandra apareció en la puerta de mi apartamento. Se veía terrible. Ojeras profundas, cabello despeinado, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Por favor, dijo antes de que pudiera cerrarle la puerta. Solo dame 5 minutos. Necesito hablar contigo. La dejé entrar, más por curiosidad que por compasión. Se quedó parada en mi sala, mirando alrededor del apartamento con una expresión que nunca había visto en su rostro. Respeto genuino mezclado con algo que parecía envidia. Este lugar es increíble, murmuró, tocando el sofá de cuero como si fuera demasiado valioso para sus manos. ¿Qué quieres, Alejandra?, le pregunté directamente. No tenía energía para cortesías falsas después de una semana de llamadas y mensajes de familia que súbitamente quería reconocer mis logros. Quiero disculparme, dijo, y para mi sorpresa, comenzó a llorar. No llantos teatrales como cuando era niña y quería algo, sino lágrimas genuinas que la hacían verse más vulnerable de lo que recordaba. Valentina, no tenía idea. Honestamente no sabía que habías ido a Yale. Mamá y papá siempre decían que estabas en una universidad técnica y yo nunca pregunté más detalles, porque no te importaba. Respondí sin malicia, simplemente como un hecho. Durante 7 años, nunca preguntaste dónde trabajaba, qué estudiaba, cómo estaba. Solo me veías como la hermana mayor que no había logrado nada interesante. Alejandra se sentó en el borde de mi sofá, secándose las lágrimas con las mangas de su suéter. Tienes razón. Y eso me mata por dentro. Pero Valentina, tienes que entender algo. Mamá y papá me han presionado tanto durante años para ser perfecta, para ser doctora, para ir a Harvard, que nunca tuve espacio mental para pensar en otra cosa. Era como vivir en una burbuja donde solo existía mi futuro médico. Esa no es excusa, le dije. Pero mi voz era menos dura que antes. Había algo en su tono que sonaba diferente, más maduro que la Alejandra que conocía. Lo sé, por eso estoy aquí. No vine a pedirte que me perdones todavía, porque sé que no lo merezco. Vine a decirte que estos últimos días han sido los peores de mi vida, pero también los más reveladores. Mamá no para de llorar y repetir que cometió el error más grande de su vida. Papá está destruido. Sigue leyendo tu diploma una y otra vez como si esperara que las palabras cambien. Eso me sorprendió. ¿Todavía tienen mi diploma? Papá no lo ha soltado. Se sienta en la cocina todas las mañanas antes del trabajo, mirándolo mientras toma café. Ayer lo escuché decirle a mamá, tuvimos a una hija extraordinaria todo este tiempo y la tratamos como si fuera ordinaria. Alejandra hizo una pausa, respirando profundamente. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que va a cambiar todo. El tono de su voz me puso en alerta. ¿Qué? Hace 2 días recibí una llamada de Harvard. Ha habido un error administrativo. Mi aceptación. Fue un error del sistema. La carta de aceptación fue enviada por accidente a estudiantes que estaban en lista de espera. Mi aplicación real fue rechazada hace 2 meses, pero nunca procesaron correctamente la carta de rechazo. Me quedé completamente inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Que no voy a ir a Harvard. Que toda esta celebración, toda esta humillación hacia ti, fue por algo que ni siquiera era real. Las lágrimas comenzaron a caer más rápido. El departamento de admisiones me explicó que hubo un fallo en su sistema automatizado que envió cartas de aceptación a aproximadamente 50 estudiantes que habían sido rechazados. Están ofreciendo disculpas oficiales y ayuda para encontrar otras opciones, pero no voy a Harvard, Valentina. La ironía era tan brutal que no sabía si reír o llorar. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? 2 días. No he tenido el valor de decírselo a mamá y papá. Después de todo lo que pasó en el restaurante, después de cómo te trataron, no puedo enfrentarlos con otra decepción. Están destrozados por haberte perdido, y ahora esto. Me senté a su lado en el sofá,
procesando esta información. Alejandra, tienes que decirles. Lo sé, pero tengo miedo. ¿Y si esto los mata? Ya perdieron a una hija por su estupidez, y ahora van a descubrir que todo por lo que me presionaron durante años fue en vano. Se volteó hacia mí con ojos desesperados. Valentina, ¿podrías estar conmigo cuando se los diga? Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todos estos años, pero no puedo hacerlo sola. Miré a mi hermana. Realmente la miré. Por primera vez en años. Sin la arrogancia que siempre la rodeaba, sin la seguridad que venía de ser la elegida de la familia, se veía exactamente como lo que era. Una joven de 22 años que había vivido toda su vida bajo una presión insostenible para cumplir los sueños de otros. ¿Qué quieres estudiar realmente?, le pregunté. La pregunta la tomó completamente desprevenida. ¿Qué? Si pudieras estudiar cualquier cosa, sin la presión de mamá y papá, sin las expectativas familiares, ¿qué elegirías? Alejandra se quedó en silencio por varios minutos, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Psicología, dijo finalmente, tan suavemente que casi no la escuché. Siempre he querido estudiar psicología infantil, pero mamá y papá siempre dijeron que era una carrera para gente que no puede ser doctora de verdad. Por primera vez en años, sentí algo parecido al cariño genuino por mi hermana. La psicología es una carrera increíble, y hay programas excelentes en universidades que serían perfectas para ti. ¿De verdad? Sus ojos se iluminaron por un momento antes de volver a opacarse. Pero mamá y papá van a estar devastados. Todo su orgullo, todas sus presunciones con los vecinos. Alejandra, le dije firmemente, el orgullo de mamá y papá no puede seguir dirigiendo tu vida, ni la mía tampoco. Si algo bueno puede salir de este desastre, es que ambas podemos empezar a vivir para nosotras mismas. Pasamos las siguientes 2 horas hablando de verdad por primera vez en nuestras vidas adultas. Alejandra me contó sobre la presión constante que sentía. Las noches sin dormir estudiando para mantener sus calificaciones perfectas, la ansiedad que le causaba saber que toda la identidad familiar dependía de su éxito académico. Yo le conté sobre los años de sentirme invisible, sobre trabajar el doble para demostrar mi valor, sobre la soledad de lograr cosas importantes sin tener familia que las celebrara. Creo que mamá y papá nos fallaron a ambas, dijo Alejandra eventualmente. A ti te ignoraron y a mí me asfixiaron. Ninguna de las dos tuvo una infancia normal. Tenía razón. Durante años había pensado que Alejandra era la favorita privilegiada, pero ahora podía ver que ella también había sido víctima del favoritismo tóxico de nuestros padres. La diferencia era que su prisión había sido dorada. ¿Los vas a ayudar a decírselo a mamá y papá?, me preguntó nuevamente cuando se preparaba para irse. Sí, decidí. Pero con condiciones. Van a escuchar todo lo que tengo que decir, sin interrupciones, sin excusas, sin cambiar el tema. Y después de eso, si quieren tener una relación conmigo, va a ser en mis términos. Alejandra asintió con gratitud. ¿Cuándo? Mañana. Es sábado. Estarán en casa toda la tarde. Llégale a las 3 de la tarde. Después de que Alejandra se fue, me quedé despierta hasta muy tarde, planeando exactamente lo que quería decir. No se trataba solo de confrontar a mis padres sobre años de favoritismo, sino de establecer límites claros para cualquier relación futura. Había vivido 25 años buscando su aprobación y reconocimiento. Ya era hora de exigir el respeto que merecía. El sábado llegué a la casa familiar exactamente a las 3. El lugar se veía igual que siempre. El mismo jardín meticulosamente cuidado, la misma fachada de clase media próspera que mis padres habían trabajado tanto para mantener. Pero yo era diferente. Ya no era la hija que venía de visita esperando migajas de atención. Era una mujer exitosa que venía a poner las cosas en claro. Alejandra me abrió la puerta con ojos nerviosos. «Están en la sala», murmuró. «Han estado así desde que les dije que vendrías». Entré a la sala donde había pasado mi infancia, pero ahora me sentía como una visitante en territorio extraño. Mis padres estaban sentados en el sofá, mi diploma de Yale en la mesa de centro entre ellos, como una pieza de evidencia en un juicio. Mi madre tenía los ojos hinchados de llorar, y mi padre se veía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. «Valentina», dijo mi madre poniéndose de pie inmediatamente. «Mija, gracias por venir. Necesitamos hablar. Necesitamos arreglar esto». «Siéntate, mamá», le dije con voz tranquila pero firme. «Van a escuchar primero». Mi padre me miró con una expresión que nunca había visto antes. Respeto mezclado con miedo. «Valentina, antes de que digas algo, quiero que sepas que tu madre y yo hemos estado hablando toda la semana. Sabemos que cometimos errores». «Papá», interrumpí. «Dije que iban a escuchar primero.
Tuvieron 25 años para hablar. Ahora es mi turno. El silencio que siguió fue tenso pero necesario. Me senté en la silla individual frente al sofá, la misma silla donde había hecho tarea durante años mientras escuchaba a mis padres planear el futuro brillante de Alejandra. Durante los últimos 7 años, comencé, ustedes han presumido con todos los que conocen que finalmente iban a tener una hija exitosa en la familia. La ironía es que ya tenían una. Me gradué magna cum laude de Yale, una de las mejores universidades del mundo. Trabajo en una de las firmas de inversión más prestigiosas del país. Compré mi propio apartamento antes de cumplir 25 años. Y ustedes no sabían nada de esto porque nunca les importó lo suficiente como para preguntar. Mi madre abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. No he terminado. Durante mi infancia y adolescencia, me hicieron sentir como si fuera la hija defectuosa, la que no era lo suficientemente inteligente para las grandes cosas. Me dijeron literalmente que las universidades estatales eran más apropiadas para alguien con mis capacidades. Cuando me gradué de Yale, ni siquiera vinieron a la ceremonia, porque era el mismo día que la inducción de Alejandra a una sociedad de honor de una universidad que ni siquiera está en el top 100 nacional. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi madre. Pero continué. Pero lo que más me duele no son los años de desatención. Es que cuando finalmente tuvieron evidencia irrefutable de mi éxito, su primera reacción no fue orgullo o felicidad, fue incredulidad. Papá, me dijiste que no era lo suficientemente inteligente para Yale. Después de ver mi diploma, después de 7 años de graduada, tu primera reacción fue insistir en que era imposible que yo hubiera logrado algo así. Mi padre había comenzado a llorar silenciosamente, algo que no había visto desde la muerte de mi abuelo cuando yo tenía 12 años. ¿Y ahora? Continué. Alejandra tiene algo que contarles que va a explicar exactamente por qué esta conversación era necesaria. Alejandra tomó una respiración profunda y se sentó al borde de la mesa de centro, frente a nuestros padres. Mamá, papá, ha habido un error con Harvard. Mi aceptación no era real. Fue un fallo del sistema que envió cartas de aceptación por error a estudiantes que habían sido rechazados. No voy a ir a Harvard. De hecho, fui rechazada hace 2 meses. El silencio que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en esa casa. No era solo la ausencia de ruido, sino la ausencia completa de aire, como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno de la habitación. Mi madre fue la primera en reaccionar, pero no como esperaba. En lugar de colapsar o gritar, simplemente cerró los ojos y murmuró, «Dios mío, ¿qué hemos hecho?» Mi padre se quedó completamente inmóvil, mirando a Alejandra como si no pudiera procesar las palabras que acababa de escuchar. «Pero hay más», continuó Alejandra, su voz fortaleciéndose. «No quiero ir a Harvard de todos modos. Nunca quise estudiar medicina. Quiero estudiar psicología infantil, pero nunca me atreví a decírselos porque siempre dejaron claro que cualquier cosa que no fuera medicina era un fracaso». Mi padre finalmente encontró su voz. ¿Psicología? Pero todos estos años, todo este trabajo, toda esta preparación, fue por ustedes, papá. No por mí. Tengo 22 años y esta es la primera vez en mi vida que admito en voz alta lo que realmente quiero estudiar. Mi madre se volteó hacia mí con ojos desesperados. Valentina, por favor, sé que hemos sido terribles padres. Sé que te fallamos de maneras que ni siquiera podemos entender completamente. Pero por favor, danos una oportunidad de arreglarlo. Mamá, le dije suavemente, no se trata de darles una oportunidad. Se trata de si están dispuestos a cambiar fundamentalmente la manera en que se relacionan conmigo. Durante 25 años, mi valor para ustedes dependía de qué tan bien cumplía con sus expectativas. Eso tiene que terminar. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó mi padre, su voz quebrada pero sincera. Primero, reconocimiento real. No disculpas vacías, sino reconocimiento específico de exactamente cómo sus acciones me afectaron. Segundo, respeto por mis logros y decisiones, incluso si no entienden o no aprueban completamente. Tercero, una relación que no gire alrededor de Alejandra y sus planes futuros. Y cuarto, añadí, mirándolos directamente a los ojos, nunca más vuelvan a cuestionar mi inteligencia, mi valor o mi lugar en esta familia. Soy su hija. Me gradué de Yale, tengo una carrera exitosa y merezco el mismo respeto que le darían a cualquier extraño con mis credenciales. Los siguientes 2 horas fueron las más difíciles e importantes de mi relación con mis padres. Por primera vez en mi vida, hablamos como adultos. No había favoritismos, no había deflexiones, no había cambios de tema. Mis padres escucharon mientras yo describía años de sentirme invisible, mientras Alejandra explicaba la presión sofocante de ser la elegida,
mientras ambas establecíamos límites claros para cualquier relación futura. Mi padre admitió que había proyectado sus propios sueños frustrados de éxito profesional en Alejandra, y en el proceso había devaluado automáticamente cualquier camino que no fuera medicina. Mi madre reconoció que había sido más fácil tener una hija perfecta, en quien enfocar toda su atención, que reconocer que ambas hijas tenían valor y potencial únicos. Ustedes criaron a 2 hijas exitosas, les dije finalmente. Una se graduó de Yale y tiene una carrera en finanzas. La otra va a estudiar psicología y probablemente será excelente ayudando a niños. Pero por años solo pudieron ver valor en una versión muy específica del éxito que no existía realmente. Cuando me preparaba para irme esa tarde, algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica familiar. No era perdón instantáneo ni reconciliación mágica, pero era el comienzo de algo honesto. Mi madre me abrazó en la puerta, un abrazo diferente a cualquier otro que recordara de ella. Valentina, sé que va a tomar tiempo ganarnos tu confianza otra vez, pero quiero que sepas que estoy increíblemente orgullosa de ti. Siempre debí estarlo. Mi padre me dio la mano formalmente, como le daría a un socio de negocios importante. Tu diploma se queda aquí hasta que tengamos un marco digno para él, dijo. Va a ir en la pared principal de la casa, donde todos puedan verlo cuando entren. Alejandra me acompañó hasta mi auto. Gracias, dijo simplemente. Por primera vez en mi vida, siento que puedo respirar. El camino va a ser difícil para ti también, le dije. Mamá y papá van a necesitar tiempo para ajustarse a que sus planes para ti cambien completamente. Lo sé, pero prefiero enfrentar su decepción siendo honesta conmigo misma que vivir una mentira para mantenerlos felices. Mientras manejaba de regreso a mi apartamento esa tarde, reflexioné sobre cómo una cena familiar desastrosa había llevado a la conversación más importante de nuestras vidas. No había sido fácil, y sabía que reconstruir la confianza tomaría años, no días. Pero por primera vez, tenía esperanza de que mi familia pudiera aprender a valorar a ambas hijas por quienes realmente éramos, no por las versiones idealizadas que habían creado en sus mentes. El cambio en mis padres no fue inmediato ni perfecto, pero fue consistente. Durante las siguientes semanas, comencé a recibir mensajes diferentes de mi madre. En lugar de actualizaciones sobre los planes médicos de Alejandra, me preguntaba sobre mi trabajo, mis colegas, mis metas profesionales. Mi padre, que nunca había mostrado interés en finanzas, comenzó a hacerme preguntas específicas sobre los mercados y mi experiencia en Goldman Sachs. Pero el cambio más significativo vino un mes después de nuestra confrontación familiar. Mis padres organizaron una segunda cena, esta vez para celebrar apropiadamente mi graduación de Yale y mi nueva carrera. No fue en el restaurante italiano. Ese lugar ahora tenía demasiadas asociaciones dolorosas, sino en casa, con una cena casera preparada por mi madre. La diferencia era notable. En lugar de una mesa decorada con los colores de Harvard, había fotografías ampliadas de mi ceremonia de graduación de Yale, que mi madre había encontrado en mis redes sociales. En lugar de hablar sobre futuros médicos, la conversación giraba alrededor de mis experiencias en Wall Street, los proyectos en los que estaba trabajando y mis planes para el futuro. Alejandra había comenzado a tomar clases de psicología en la universidad comunitaria local, mientras planificaba su transferencia a un programa de 4 años. Por primera vez, la vi genuinamente entusiasmada con sus estudios. Estoy aprendiendo sobre desarrollo infantil, me contó durante esa cena. Es fascinante cómo los primeros años de vida determinan tanto sobre la personalidad adulta. La ironía no se me perdió. Mi hermana estaba estudiando exactamente los patrones familiares que habíamos vivido. Pero el momento más impactante de esa cena llegó cuando mi padre se puso de pie para hacer un brindis. Durante años, sus brindis habían sido variaciones del mismo tema: el orgullo por los futuros logros médicos de Alejandra. Esta vez fue diferente. Quiero brindar por mis 2 hijas, dijo, su voz firme pero emocionada. Valentina, quien nos enseñó que el éxito real viene de la determinación personal, no del apoyo familiar. Se graduó de una de las mejores universidades del mundo por sus propios méritos y construyó una carrera impresionante con su propio esfuerzo. Y Alejandra, quien nos está enseñando que el coraje real es elegir tu propio camino, incluso cuando decepciona las expectativas de otros. Hizo una pausa, mirándome directamente. También quiero pedir disculpas públicamente a Valentina. Por años, no pudimos ver lo extraordinaria que es porque estábamos cegados por nuestras propias ideas limitadas sobre el éxito. Eso termina hoy. Los aplausos alrededor de la mesa fueron genuinos, no obligatorios. Mis tíos, primos y vecinos que habían sido testigos de años de favoritismo hacia Alejandra, ahora veían una familia que finalmente reconocía el valor de ambas hijas. Pero la verdadera prueba de cambio llegó 2 semanas después,
cuando recibí una promoción importante en Goldman Sachs. En lugar de una felicitación casual por texto, mis padres aparecieron en mi oficina con flores, una botella de champán y una expresión de orgullo que nunca había visto dirigida hacia mí. Queríamos celebrar apropiadamente esta vez, dijo mi madre, abrazándome en el lobby de Goldman Sachs. No vamos a perdernos otro momento importante en tu vida. Mi asistente, que había presenciado la visita, comentó más tarde: nunca había visto a unos padres tan orgullosos de su hija. Es obvio que eres la luz de sus ojos. Esa observación me hizo reír, pero también reflexionar. Durante años había ansiado ser la luz de sus ojos, como Alejandra aparentemente era. Ahora me daba cuenta de que lo que realmente había querido no era ser la favorita, sino ser valorada por quien realmente era. Los meses siguientes trajeron una normalización gradual de nuestras relaciones familiares. Las cenas dominicales se volvieron equilibradas, con conversaciones que incluían tanto mis experiencias en finanzas como los estudios de psicología de Alejandra. Mis padres comenzaron a presumir mis logros con los mismos vecinos que habían escuchado durante años sobre los planes médicos de mi hermana. La transformación más notable fue en mi relación con Alejandra. Sin la presión de ser la hija perfecta, se había vuelto más relajada, más genuina, más como la hermana que recordaba de nuestra infancia temprana. Comenzamos a hablar regularmente, no solo en reuniones familiares, sino como amigas adultas que se apoyaban mutuamente. ¿Sabes lo que es lo más loco de todo esto?, me dijo Alejandra durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. Soy más feliz estudiando psicología de lo que nunca fui preparándome para medicina. Y por primera vez, mamá y papá me están preguntando qué quiero hacer, no diciéndome qué debo hacer. ¿Y qué quieres hacer?, le pregunté. Trabajar con niños que vienen de familias disfuncionales. Ayudarlos a desarrollar autoestima saludable independientemente de las expectativas familiares. Hizo una pausa significativa. Básicamente, quiero ayudar a otros niños a evitar lo que nosotras vivimos. 6 meses después de la cena del restaurante italiano, mis padres organizaron una fiesta familiar grande por primera vez en años. Pero esta vez no era para celebrar una aceptación universitaria falsa o un futuro imaginario. Era para celebrar cosas reales y concretas. Mi primer año exitoso como vicepresidenta junior en Goldman Sachs y la aceptación de Alejandra al programa de psicología de la Universidad Estatal con una beca parcial por mérito académico. La diferencia en la atmósfera era notable. En lugar de tensión subyacente y favoritismo obvio, había orgullo genuino y equilibrado por ambas hijas. Los invitados, muchos de los mismos que habían sido testigos de mi humillación pública meses antes, ahora escuchaban a mis padres hablar con igual entusiasmo sobre mi carrera en finanzas y los planes de Alejandra para ayudar a niños con trauma familiar. El momento más satisfactorio llegó cuando la señora García, nuestra vecina de toda la vida, se acercó a mí durante la fiesta. «Valentina», dijo. «Debo admitir que siempre pensé que Alejandra era la inteligente de la familia, pero ahora me doy cuenta de que simplemente no sabíamos nada sobre ti. Tus padres no paran de presumir sobre tu trabajo en Wall Street». «Es gracioso cómo las cosas cambian», respondí diplomáticamente. «No cambiaron», corrigió ella. «Simplemente el resto de nosotros finalmente abrimos los ojos». Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, me quedé ayudando a mis padres a limpiar. Era algo que no había hecho desde la preparatoria, pero se sintió natural y cómodo. Mientras lavábamos platos, mi madre me hizo una pregunta que me había estado esperando durante meses. «Valentina, ¿podrás perdonarnos algún día? No solo disculparnos, sino realmente perdonarnos por todos los años que desperdiciamos no valorándote apropiadamente». Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Mamá, creo que el perdón no es algo que sucede de una vez. Es algo que construyes día a día, con acciones consistentes que demuestran cambio real. Durante los últimos 6 meses, ustedes han demostrado ese cambio todos los días». Mi padre, secando los platos a mi lado, añadió: «Lo que más lamento es que perdimos años de estar orgullosos de ti. Años de celebrar tus logros, de apoyarte durante los momentos difíciles, de conocerte realmente como persona. Pero no perdimos el futuro», le dije. «Ahora sabemos cómo hacer las cosas bien». Un año después de esa cena desastrosa en el restaurante italiano, Alejandra y yo estábamos sentadas en mi apartamento, planeando una sorpresa para nuestros padres. Ella había sido aceptada en un programa prestigioso de psicología infantil con una beca completa, y yo había recibido una promoción que me convertiría en la vicepresidenta más joven en la historia de mi departamento en Goldman Sachs. «¿Te imaginas si hubiéramos tenido esta conversación hace 2 años?» dijo Alejandra, revisando las invitaciones para la fiesta sorpresa que estábamos organizando. «Hace 2 años,
Tú estarías estudiando para el MCAT y yo estaría trabajando 80 horas a la semana sin que nadie en la familia supiera o se preocupara, respondí. Y ahora estamos planeando una fiesta para celebrar que ambas estamos exactamente donde queremos estar en la vida. La fiesta sorpresa fue un éxito completo. Cuando mis padres llegaron a mi apartamento esperando una cena normal y se encontraron con familiares y amigos gritando ¡sorpresa! Sus expresiones de alegría genuina valieron cada momento de planificación. Pero lo que más me conmovió fue ver cómo presentaban a Alejandra y a mí a los invitados. Ya no era, esta es Alejandra, la que va a ser doctora, y esta es Valentina. Ahora era, estas son nuestras dos hijas extraordinarias. Valentina, la vicepresidenta más joven de Goldman Sachs, y Alejandra, quien va a especializarse en psicología infantil con beca completa. Durante el brindis de esa noche, mi padre hizo algo que jamás olvidaré. En lugar de hablar sobre los logros de sus hijas, habló sobre sus fracasos como padre. Hace un año, dijo frente a todos los invitados, casi perdí a mi hija mayor porque fui demasiado ciego para ver lo extraordinaria que siempre había sido. Casi perdí también a mi hija menor porque la presioné tanto para cumplir mis sueños que nunca le pregunté cuáles eran los suyos. Hizo una pausa, con la voz quebrada pero firme. Esta familia aprendió de la manera más difícil que el amor real no es proyectar nuestras expectativas en nuestros hijos. Es celebrar quiénes son realmente y apoyar sus sueños verdaderos, no los nuestros. El cambio en mi familia había sido tan completo que a veces parecía irreal, pero las pequeñas acciones cotidianas confirmaban que era permanente. Mi madre ahora me llamaba para contarme sobre artículos financieros que había leído, preguntando mi opinión sobre temas económicos. Mi padre había comenzado a decirles a sus colegas de trabajo que tenía una hija en Wall Street, con el mismo orgullo que antes reservaba para los planes médicos de Alejandra. Más importante aún, mis padres habían comenzado a tratarnos como individuos separadas, cada una con valor propio, en lugar de como versiones comparativas de éxito y fracaso. Las cenas familiares se habían convertido en conversaciones genuinas sobre nuestras vidas, nuestros desafíos, nuestros triunfos, sin competencia ni favoritismo. El momento que solidificó completamente mi confianza en este cambio llegó durante mi segundo año como vicepresidenta. Había estado trabajando en una fusión particularmente complicada que requería semanas de 80 horas de trabajo. Cuando finalmente cerramos el trato exitosamente, llegué a casa agotada pero triunfante, solo para encontrar a mis padres esperándome en mi apartamento con la cena preparada. Alejandra nos dijo que habías estado trabajando día y noche en este proyecto, explicó mi madre mientras calentaba la comida casera que habían traído. Pensamos que podrías necesitar una comida real y celebración familiar. Era un gesto pequeño, pero significaba todo. Por primera vez en mi vida adulta, mis padres habían pensado proactivamente en mis necesidades y habían tomado acción para apoyarme. No había tenido que pedírselos, no había tenido que explicarles por qué era importante. Simplemente habían estado atentos a mi vida y habían respondido con amor. ¿Cómo supieron que cerraríamos el trato hoy?, les pregunté. Alejandra ha estado siguiendo las noticias financieras para entender mejor tu trabajo, admitió mi padre con una sonrisa avergonzada. Ella nos explicó la importancia de esta fusión y por qué habías estado tan estresada. Queríamos estar aquí cuando llegaras a casa. Esa noche, sentada en mi sala con mis padres y Alejandra, compartiendo una comida casera y hablando sobre los detalles técnicos de la fusión que acababa de completar, me di cuenta de que había logrado algo que parecía imposible un año antes. Tenía una familia que me veía, me valoraba y me apoyaba genuinamente. Alejandra también había florecido sin la presión de ser la hija perfecta. Sus calificaciones en psicología eran excelentes, pero más importante aún, había encontrado su pasión verdadera. Había comenzado a trabajar como voluntaria en un centro para niños en riesgo, y las historias que compartía sobre su trabajo mostraban una empatía y comprensión profundas que nunca había demostrado durante sus años, persiguiendo medicina por obligación. Es increíble, me contó después de uno de sus turnos de voluntariado, cómo muchos de estos niños vienen de familias donde se sienten invisibles, o donde toda la atención está puesta en un hermano favorito. Puedo ayudarlos porque entiendo exactamente cómo se siente eso. ¿Les hablas de nuestra experiencia?, le pregunté. De manera apropiada, sí. Les cuento que yo también crecí sintiéndome presionada para hacer algo que no era, y que mi hermana se sintió invisible durante años. Les digo que las familias pueden cambiar, que los padres pueden aprender,
pero que ellos tienen derecho a ser valorados por quienes son ahora. El orgullo que sentí por Alejandra en ese momento era diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. No era el orgullo competitivo o defensivo de la infancia, sino el orgullo genuino por ver a alguien que amaba encontrar su propósito verdadero en la vida. 2 años después del restaurante italiano, recibí una oferta para dirigir mi propio departamento en una firma de inversión, más pequeña, pero más prestigiosa. Era el tipo de oportunidad que aparece una vez en la carrera, pero significaba mudarme a Nueva York. La decisión era difícil no solo profesionalmente, sino porque por primera vez en mi vida adulta, tenía una familia que realmente quería dejar. Cuando les conté a mis padres sobre la oferta durante una de nuestras cenas dominicales regulares, su reacción me sorprendió completamente. «Valentina», dijo mi madre inmediatamente, «esa es una oportunidad increíble. ¿Cuándo te mudas?» «Espera», dije, «¿no van a tratar de convencerme de quedarme?» Mi padre se rió. «Mija, durante años no valoramos tus logros ni apoyamos tus decisiones. No vamos a cometer ese error otra vez. Si esta oportunidad es importante para tu carrera, tienes nuestro apoyo completo». «Pero los voy a extrañar», admití, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad de esa declaración. «Y nosotros te vamos a extrañar terriblemente», respondió mi madre, «pero también vamos a estar increíblemente orgullosos cada vez que veamos tu nombre en las noticias financieras. Y ya sabes que Nueva York está a solo un vuelo de distancia». Alejandra, que había estado silenciosa durante esta conversación, finalmente habló. «Valentina, ¿te acuerdas cuando me dijiste que había programas excelentes de psicología en universidades que serían perfectas para mí? Hay un programa de maestría increíble en Columbia. He estado considerando aplicar. La idea de que mi hermana pudiera seguirme a Nueva York, no por dependencia, sino por sus propias metas académicas, me llenó de una alegría inesperada». «¿En serio?», pregunté. «Sí, he estado investigando programas de psicología infantil, y Columbia tiene uno de los mejores del país. Plus», añadió con una sonrisa, «sería genial tener a mi hermana mayor cerca mientras navego la escuela de posgrado». Esa noche, manejando a casa desde la casa familiar, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas. 1 año antes, una mudanza a Nueva York habría sido una escapatoria de una familia que no me valoraba. Ahora era una decisión profesional difícil porque finalmente tenía una familia que quería conservar. La fiesta de despedida que organizaron mis padres fue diferente a cualquier celebración familiar que recordara. En lugar de sentirse obligatoria o centrada en las expectativas familiares, fue una verdadera celebración de mi éxito y sus esperanzas para mi futuro. Los invitados no eran solo familiares cumpliendo con la cortesía social, sino personas que genuinamente me conocían, me valoraban y estaban emocionadas por mi siguiente capítulo. Durante su brindis de despedida, mi padre dijo algo que encapsulaba perfectamente la transformación de nuestra familia. Hace 3 años, no conocíamos realmente a nuestra hija mayor. Sabíamos dónde vivía, dónde trabajaba, pero no sabíamos quién era como persona, cuáles eran sus sueños, qué la hacía feliz. Hoy, mientras se prepara para este próximo paso increíble en su carrera, puedo decir honestamente que estamos perdiendo no solo a una hija, sino a una amiga, una consejera y una de las personas más admirables que conocemos. Hizo una pausa, mirándome directamente. «Valentina, tardamos demasiado en reconocer lo extraordinaria que eres. Pero ahora que lo sabemos, queremos que todo el mundo lo sepa también. Nueva York va a ser más afortunada de tenerte». El día de mi mudanza, toda la familia vino a ayudarme a empacar. Ver a mis padres cuidadosamente envolviendo los premios y reconocimientos de mi carrera que ahora decoraban mi apartamento, escuchando a Alejandra hacer planes para visitarme en mi nuevo departamento en Manhattan, me hizo darme cuenta de cuánto habíamos sanado como familia. Mientras cargaban la última caja en el camión de mudanza, mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. «Mija, sé que no puedo recuperar todos los años que perdimos no valorándote apropiadamente. Pero quiero que sepas que cada día desde aquella cena en el restaurante he estado agradecida de que fueras lo suficientemente fuerte para defenderte. Nos salvaste como familia al negarte a aceptar menos de lo que merecías». «Mamá», le dije, «lo que me hace más feliz no es que reconozcan mis logros ahora. Es que tanto Alejandra como yo finalmente podemos ser nosotras mismas en esta familia». Mi padre, que nunca había sido físicamente afectuoso, me dio el abrazo más fuerte de mi vida. «Valentina, durante años pensé que mi trabajo como padre era moldear a mis hijas para que fueran exitosas según mis definiciones.
Ahora entiendo que mi trabajo era apoyarlas para que fueran exitosas según sus propias definiciones. Perdóname por tardar tanto en aprenderlo. Cuando finalmente me subí a mi auto para hacer el viaje a Nueva York, vi a mi familia en el espejo retrovisor. Mis padres con los brazos alrededor de Alejandra, los tres agitando la mano hasta que desaparecí de su vista. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente segura en el amor de mi familia. No era amor condicional basado en cumplir sus expectativas, sino amor incondicional basado en aceptar quién era realmente. 6 meses después, Alejandra fue aceptada en Columbia con una beca parcial. Cuando me llamó para contarme la noticia, ambas lloramos de felicidad al teléfono. ¿Sabes lo que es lo más loco?, me dijo entre lágrimas. Mamá y papá están más orgullosos de esta aceptación a Columbia para psicología de lo que nunca estuvieron de mi supuesta aceptación a Harvard para medicina. Porque esta vez es real, es mía, y es lo que realmente quiero. El día que Alejandra se mudó a Nueva York para comenzar su programa de maestría, nuestros padres vinieron para ayudarla a instalarse en su apartamento cerca de Columbia. Verlos explorando la ciudad conmigo como guía, cenando juntos en restaurantes que había descubierto durante mis meses viviendo ahí, sintiéndome genuinamente emocionada de presentarles mi nueva vida, confirmó algo que había esperado durante años. Finalmente tenía la familia que siempre había querido. Durante esa visita, mientras caminábamos por Central Park después de cenar, mi madre hizo una observación que me quedó grabada para siempre. Mira lo que construimos cuando finalmente dejamos de competir entre nosotros. 2 hijas exitosas en Nueva York, cada una persiguiendo sus sueños reales, apoyándose mutuamente en lugar de compitiendo. Esto es lo que siempre debió haber sido nuestra familia. Mi padre añadió, y pensar que casi lo perdemos todo porque estábamos demasiado ciegos para ver que ya teníamos todo lo que podríamos querer. 2 hijas extraordinarias que solo necesitaban ser vistas y valoradas por quienes realmente eran. Esa noche, en mi apartamento de Manhattan, con Alejandra durmiendo en el cuarto de huéspedes que había preparado para sus visitas, y mis padres en un hotel cercano planeando pasar otros 2 días conociendo mi nueva ciudad, me di cuenta de que había logrado algo que parecía imposible 3 años antes. No solo había construido una carrera exitosa por mis propios méritos, sino que había transformado fundamentalmente la dinámica de mi familia. El precio había sido alto. Años de sentirme invisible, una confrontación pública dolorosa, meses de tensión y conversaciones difíciles. Pero el resultado valió cada momento de incomodidad. Ahora tenía padres que me conocían realmente, una hermana que era mi amiga genuina, y una familia que celebraba los éxitos reales en lugar de perseguir fantasías imposibles. Más importante aún, había aprendido una lección que me serviría para toda la vida. Nunca más aceptaría ser devaluada por nadie, familia incluida. El respeto no era algo que tenía que ganar siendo perfecta según los estándares de otros, sino algo que merecía simplemente por ser quien era. La mujer que había salido de ese restaurante italiano 3 años antes, con un diploma de Yale en la mano y la determinación de nunca más ser invisible, ahora dirigía su propio departamento en una de las firmas de inversión más respetadas del país. Pero más importante que cualquier logro profesional, había construido exactamente la vida y las relaciones que quería, en sus propios términos. Y cada vez que dudaba de mis decisiones o enfrentaba nuevos desafíos en mi carrera, recordaba las palabras que le había dicho a mi familia esa noche crucial en casa. Soy lo suficientemente inteligente para saber cuándo es hora de exigir lo que merezco. Esa lección, aprendida de la manera más difícil, se había convertido en el fundamento de todo lo que había construido después.